¿Empezamos, les parece? Hoy son los seminarios, son 4 casos clínicos para discutir entre todos. ¿Alguien se empieza a leer la primera historia? ¿La tienen por ahí? Sí. ¿No la tienen? Fecha de nacimiento 31 del 12 del 2002. Fecha de ingreso a CTI 31 del 12. Producto de segunda gestación bien controlada, complicada con infección urinaria por papel, cesárea por podálica, rama intracesárea por hidráulicos. Recién nacido de sexo femenino, pretérmino leve de 35 semanas, peso al nacer 2.330 gramos, talla 47, perímetro 35,5, Apgar 257. Mala dinámica respiratoria que requiere intubación e ingreso en UTI. Vista en consulta de genética a los 7 días de vida, se comprueba recién nacido en incubadora, en ABM con altos parámetros, con escasas respiraciones espontáneas, hipotonía severa generalizada en actitud de abandono, impresión a macrocefalia, frente muy alta y pie equinovaro bilateral. En la evolución en CTI, ABM prolongada, no tolera las primeras extubaciones, por mala dinámica respiratoria, neumonía aspirativa tratada con antibióticos en uno de los intentos de extubación, alerta de UCI presentó mala tolerancia digestiva alta que mejora con domperidona, y el alerta definitiva es el febrero de mayo, que había nacido en diciembre. Exámenes complementarios, ecografía pantanelar, hidrocefalia suprarrenal triventricular y no evolutiva. Parte del cráneo, moderada hidrocefalia que predomina en el suprarrenal, dilatación del espacio subaracnoideo frontotemporal bilateral, sin alteraciones en la densidad del parénquima encefálico. Centesograma digestivo, retardo en la evacuación gástrica, no reflujo, sin evidencia de pasaje a la vía aérea. Eco de cadera, digestivos y hormonas tiroideas normales. FK muscular, 111 unidades por mililitro. En suma, recién nacido pretérmino leve, adecuado para la edad gestacional, depresión neonatal severa, sin acidosis de cordón, hipotonía congénita generalizada severa, hidrocefalia no evolutiva y neumonía aspirativa. Madre de 29 años, antecedentes familiares, tía por vía materna de 76 años, manifiesta dolores musculares, paresia y calambres en miembros inferiores. La paciente y su madre describen que la piel del paciente presenta muy pocas arrugas, y antecedentes personales niega antecedentes de enfermedades crónicas, no prescribe clínicos familiares, trastornos musculares, y hace 7 años tuvo una neumonía por aspiración, por lo que estuvo internada en CTI en la mes 7 días. Comienza hace 5 años con miotonía de manos, lengua y maceteros. Niega disfagia u otra sintomatología del sector espinal, no dificultan las tareas domésticas, niega alteraciones visuales y trastornos migratorios, y al examen tiene facies miopático, paresia de auriculares, hipotonía de los 4 miembros con paresia distal y predominio de miembros superiores, miotonía en todos los territorios explorados, manos, antebrazos, lengua, masticadores, facies inexpresivos y cadencia monótona del habla. Enzimograma cardíaco y electrocardiograma normal. Ecocardiograma normal, glicemia normal. Discusión. ¿Qué datos sobre la madre de esta paciente mencionados en la historia contribuyen al diagnóstico de la enfermedad que padecen ella y su hija? Bueno, antes de eso, ¿hay alguna opinión de la historia clínica sin hablar de los antecedentes? La hipotonía congénita que presenta la hipotonía congénita es lo que me llama la atención y bueno, la ventilación prolongada que recibió asistencia ventilatoria mecánica prolongada. Ahí está, es como el síntoma cardinal de hipotonía congénita severa. Bien, ¿tenía algún signo prenatal de esa hipotonía que se pudiera ver que diga la historia? El polidrama. El polidrama puede ser característico.
¿Qué más? Tiene un pie equinovaro bilateral, que se tiene que haber visto en la ecografía. ¿Qué más puede sugerir? ¿Qué Detalle, pero la escasez de movimientos Ahí va. fetales, ¿no? Escasez de movimientos fetales también nos puede orientar. Bien, entonces lo que más llama la atención entonces es la hipotonía. Del resto de la valoración, ¿qué destaca? La tomografía. ¿Qué planteos hacen? Ya tomando en cuenta toda la historia clínica, los antecedentes familiares, la historia perinatal. Sí, sin los antecedentes familiares. Y la historia perinatal o inmediata, lo que surge parece una patología inmediata del músculo, ¿no? En realidad esa se pega hasta dentro de lo normal, pero no cambia mucho. Bien, pero si estamos orientados a una distrofia muscular, por ejemplo, está bien, pedir la CPK, que es normal, bien. ¿Qué otra patología que no es una patología propiamente del músculo puede dar una hipotonía severa en el recién nacido? Capaz que no tan marcada, tan severa como esta, pero genética. Prader-Willi. Prader-Willi también, podemos pensar. Faltan los rasgos, ¿no? Ahí está. La dificultad de la succión. Y tiene algunas otras cosas que le sobra al Prader-Willi, como la ABM, muy aspirativo. Por eso la valoración morfológica también es importante, que no tiene grandes dismorfias. Bien, y ahora sí, cuando vamos a indagar en la historia familiar, ¿qué encontramos? La madre presenta miotonías en manos, lengua y maceteros. Eso es, bueno, característica de una enfermedad que sería el Steiner, una distrofia miotónica tipo 1, digamos. O sea, orientándonos por las miotonías en manos, lengua. Ahí está. La fascia es característica, paredes orbiculares, hipotonía de 4 miembros y las miotonías distales. Y bueno, y la alteración pues en el ano. Ellos no hacen casi manifestaciones cardíacas, hacen más manifestaciones endocrinas, diabetes, y ya tienen cataratas también. Entonces, Ahí está, cuando vamos a interrogar a la madre, en realidad tiene un fenotipo que es diferente al de la hija, ¿tá? Pero que en realidad se explica por la misma base genética, ¿tá? No siempre vamos a tener los antecedentes familiares, enfermedades que son de presentación igual al del resto de la familia, pero sí hay que estar atento a enfermedades similares, ya sea porque la enfermedad tenga una expresión variable, que sea una enfermedad monogénica, que tenga una expresión variable en la familia, o en este caso, que es lo que ustedes plantean como mecanismo de que estas madre e hija tengan una enfermedad diferente. Acá existe un fenómeno de anticipación, ¿no? Ahí está. Ahí está. El mecanismo sería por repetición de tripleta. La enfermedad de la niña, o sea, de la generación más joven, es mucho más severa que la de la madre, ¿está? Eso, y si lo vemos a lo largo de más generaciones, clínicamente lo podemos catalogar como un fenómeno de anticipación, ¿tá? Es más severo en el sentido de que se presentó más temprano en la evolución, ya de presentación neonatal. La madre, no sé si dice, pero ya en la adultez, creo, no sé cuándo empezó, hace 5 años y tiene 29, ¿tá? En la segunda década de la vida,
Y la tía tenía síntomas, dolores musculares, parecias y calambres. Ahí va, tiene debilidad muscular la madre, pero el signo que llama la atención es la miotonía, que es la contracción sostenida del músculo, ¿tá? Que se ve sobre todo, ahí está, en manos, antebrazo, lengua, ¿tá? Es como característica de la expresión y es cuando te da la mano, no puedes soltar, ¿tá? Entonces, cuando tenemos una presentación así, una hipotonía severa en un recién nacido, siempre hay que ir a interrogar a los padres, sobre todo a la madre, por esto que la distrofia miotónica tipo 1 es una enfermedad relativamente frecuente y tiene este fenómeno de anticipación que las generaciones anteriores pueden pasar sin diagnóstico y de repente pensábamos que la madre era sana, no tenía nada, y cuando la examinamos, constatamos estos signos en el examen. Bien. Entonces, en realidad existen varias formas de distrofia miotónica. La más leve es una enfermedad multisistémica, ¿tá? Que afecta varios sistemas, muscular, esquelético, el ojo, también puede afectar el sistema cardíaco, el sistema endocrino, ¿tá? Y se da por mutaciones a nivel de este gen, que es el DMPK. ¿Y el video? ¿Se acuerdan que las mutaciones dinámicas son mutaciones que ocurren a lo largo de todo el genoma, pero cuando caen adentro de genes pueden ocasionar patología? ¿Sí? Entonces, en este caso cae adentro de este gen, en este gen hay una secuencia en esta región que es 3' UTR, o sea que se transcribe pero no se traduce, la parte que se traduce del gen es esta. Acá, en general, las personas que no tienen la enfermedad tienen esta secuencia CUG hasta 30 repetidos, ¿tá? Tienen un número variable de repetidos ahí, ¿tá? Entre menos de 30 repetidos, la persona no tiene la patología, ¿tá? Cuando este número aumenta, lo que habíamos dicho, las mutaciones dinámicas, es que son inestables y que tienen una predisposición a expandirse en la meiosis o en la replicación, ¿tá? Por lo tanto, no se transmiten estables, no se transmite el mismo número de copias que tiene una persona, no las va a transmitir igual a que hay un valor umbral a partir del cual se inestabiliza, ¿tá? En este caso, entre 30 y 50 repetidos, la persona que tiene entre 30 y 50 repetidos no va a manifestar la enfermedad, pero sí tiene un riesgo de transmitir ese alelo más expandido, mayor a 50 copias, y ahí sí, a partir de 50 tenemos la enfermedad. ¿Se acuerdan cómo se llaman los individuos que tienen una mutación que es pasible de expandirse, pero que no manifiesta la enfermedad? ¿La penetrancia incompleta? No. Penetrancia incompleta es cuando en las enfermedades dominantes hay un individuo tiene el alelo mutado, pero no tiene la enfermedad, ¿tá? Estos son los individuos que son premutados, ¿tá? La premutación. Tengo un número de copias que no hace que yo tenga la patología, pero sí tengo riesgo de transmitirlo expandido a la descendencia. Es el número a partir del cual se hace inestable, ¿tá? Entonces, eso es característico de cada enfermedad, ¿sí? En el X frágil es entre 50 y 200 copias. Acá, entre 30 y 50 son los individuos premutados, ¿tá? No tienen la patología, pero sí tienen el riesgo de transmitirla a la descendencia. Y después tenemos diferentes grados de severidad, que habíamos dicho que en general se relacionan con el número de copias, ¿tá? En este caso, el menor grado de severidad son individuos que en la edad adulta pueden tener un cierto grado de debilidad muscular, pueden tener cataratas congénitas, pero no mucha cosa más, ¿tá? Y esos son los que tienen hasta 80 copias por ahí, ¿tá? Después tenemos la distrofia miotónica 1 clásica,
que en realidad es lo que tenía la madre de esta niña, que en la vida adulta empieza con debilidad muscular, sobre todo en los músculos de la cara, y el fenómeno este que es de la miotonía, ¿tá? Que es bien característico de esta enfermedad, la contracción muscular sostenida. ¿Tá? También puede tener alteraciones de la conducción cardíaca, pueden tener enfermedades endocrinológicas, diabetes, ¿tá? Porque es multisistémico. El mecanismo no se sabe bien por qué, pero se piensa que es una toxicidad del ARN, ¿tá? Porque este ARN, cuando tiene más copias de este pedacito, va a ser más grande cuando se transcriba, ¿tá? Porque en lugar de tener 30 repetidos, tiene 100 repetidos. Es un ARN más grande. Y se piensa que ese ARN más grande es tóxico en la célula y impide la transcripción de otros genes, entonces es como afecta todo el genoma, ¿tá? Y todos los sistemas. Bien, y tenemos la forma más severa, que en general se relaciona con un número de copias mayor a 1000, ¿tá? Que es la distrofia muscular congénita, que es lo que presenta nuestra paciente, que es la hipotonía severa en la etapa neonatal. Bien. Acá le hacemos diagnóstico por la presentación y por la historia familiar. Ya es un diagnóstico clínico, en realidad lo podemos ir a confirmar, pero el diagnóstico con la clínica de la niña y la historia familiar ya lo podemos hacer. ¿Tá? Y es una enfermedad autosómica dominante. ¿Tá? Tenemos un alelo, con un alelo mutado ya alcanza para tener la enfermedad. ¿Tá? Pero tiene esta particularidad que es un modo no tradicional de herencia, si bien es autosómico dominante, es no tradicional porque es una mutación dinámica. ¿Qué quiere decir? Que los individuos en la familia que están afectados no todos tienen la mutación. En una forma mendeliana, todos los individuos tienen la misma mutación en la familia. ¿Tá? Tengo una mutación Ehlers-Danlos, tengo una mutación y la misma mutación va a tener todos los familiares afectados. Acá no, en realidad la madre tiene una mutación en este gen, pero tiene ¿qué esperan ustedes? ¿Que tenga más o menor número de repetidos? Menor número de repetidos. Y la hija tiene una mutación, pero con mayor número de repetidos. ¿Tá? Por eso es un modo no tradicional de herencia, porque es una mutación dinámica. Lo vemos en la clínica por este fenómeno de anticipación. ¿Tá? El riesgo de recurrencia es del 50%, es igual que en Mendel, ¿tá? Pero lo que pasa es que la severidad es mayor. Bien. Y entonces, esos repetidos no están en el gen, sino están en parte que transcribe. Sí, es el gen, viste que el gen tiene varias partes, digamos. Tiene secuencias reguladoras, secuencias que se transcriben pero no se traducen. Pero es parte del gen, ¿no? Es parte del gen, está dentro, el intrón también es parte del gen. El gen se define por una secuencia de ADN que no toda se va a traducir. Hay partes que son a donde se une la maquinaria de traducción, o sea, sí está en el gen, pero no esto no se va a traducir a proteína, no va a formar parte de la secuencia proteica. Cuando hace corte en carne, eso queda por fuera. No, directamente cuando en el ribosoma se traduce la proteína, se corta acá, hasta acá no llega. O sea, acá ya hay un codón stop que dice que acá termina la proteína. ¿Ah? Claro, o sea, como que esos repetidos no te generan el cambio en el marco de lectura ni nada. No generan alteración de la secuencia de la proteína, pero el ARN mismo ese es tóxico para la célula. Se supone, ese es el mecanismo que se plantea. Una pregunta. Entonces, ¿qué estudio genético manda ahí? O sea, ¿cómo lo...? Ahí va, vamos a ver las preguntas, cuáles son. La 1 ya la contestamos, ¿verdad? ¿Qué elementos de la historia clínica y el examen de la paciente son más importantes para el diagnóstico? Más o menos también la contestamos, ¿no? ¿Cuál o cuáles de los exámenes complementarios aportaron al diagnóstico? No mucho, no nos aportaron mucho. Con la clínica ya nos alcanza. Expliqué brevemente la genética de esta afección, ya la explicamos. ¿Cómo se podría confirmar el diagnóstico clínico planteado? Y bueno, se tiene que ir a estudiar este gen de MPK, hacer una PCR y ver qué número de copias de repetidos de esta secuencia tiene.
¿Sí? ¿A quién estudiarían en la familia? Ah, bueno, y otra cosa que no les dije, que es característico de esta enfermedad, que tiene un... en general, cuando tenemos una distrofia miotónica, la expansión se produce por parte de la madre, materno, ¿tá? La que va a tener la clínica o va a tener la premutación es la mamá, ¿tá? Porque la meiosis materna tiende a expandirse a este número más de 1000 para generar la distrofia miotónica congénita, ¿tá? En general el padre no expande tanto, es como una expansión diferencial que hay, particularmente para esta enfermedad. No en todas las enfermedades por mutaciones dinámicas hay una expansión preferentemente materna o paterna, hay que ver específicamente, en algunas no hay, en otras capaz que puede ser paterna, ¿tá? Es independiente de cada enfermedad. En este caso, expandidos mayores a 1000 se generan solo en las meiosis maternas, ¿tá? Entonces el padre sí puede transmitir la distrofia miotónica, pero una distrofia miotónica congénita no va a transmitir, ¿tá? En general, acá lo que esperábamos, si estábamos planteando una distrofia miotónica, es que la madre la tuviera, no el padre, ¿tá? ¿Se entendió eso? Yo sé que en esta entidad los varones habitualmente son infértiles, no sé si con déficit de testosterona o por algo. Puede ser, sí, tienen alteraciones hormonales, sí. No tengo tan claro, pero puede ser. No deben ser todos infértiles, igual. Bien, ¿alguna duda de esta? Pasamos a la segunda. ¿Alguien se ofrece para leerla? Bueno, yo la leo. Preescolar de 2 años, sexo femenino, falla de crecimiento, múltiples internaciones por CBO. Hermana de 10 años y hermano de 8 años con diagnóstico de fibrosis quística. Y ahí tienen la genealogía. ¿Qué pueden decir de la genealogía? La consanguinidad, la partida dice expresa la enfermedad. Ahí está. Y ahí está. Es un patrón de herencia que parece autosómico recesivo, ¿tá? Bien, ¿por qué? Porque está presente de manera horizontal en la misma generación, ¿tá? Individuos afectados tienen padres que son sanos, ¿qué sospechan ustedes? Que ¿cómo son desde el punto de vista de su genotipo? Ahí está, heterocigotos, ¿tá? Un alelo normal y otro alelo mutado para la enfermedad. Bien. ¿Y qué pasa con la consanguinidad? Ya lo habíamos discutido en la clase pasada. Aumenta el riesgo de poner alelos deleterios en homocigosis, ¿tá? Por lo tanto, de enfermedades recesivas. No siempre que veamos una enfermedad recesiva va a haber una historia de consanguinidad, ¿tá? En general, en la mayoría de los casos no. Pero cuando hay consanguinidad, si no sabemos mucho la etiología de la enfermedad, vamos a pensar que es una enfermedad recesiva, ¿tá? En este caso ya tenemos el antecedente de los hermanos, 2 hermanos con fibrosis quística y 2 hermanos sanos. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia para esos padres? 25%, muy bien. Bien, ¿cómo se realiza el diagnóstico de fibrosis quística en la actualidad? Por la pesquisa, ¿qué es lo que se mide en la pesquisa? No, en la pesquisa el test del sudor no. Ahí va, se mide la tripsina, que es una enzima pancreática que está elevada. Bien, que puede tener falsos positivos, ¿tá? Y tampoco es sensible, detecta la mayoría, pero hay algunas formas de fibrosis quística que no tienen afectación pancreática que no la vamos a detectar con la pesquisa.
¿Qué otra forma de diagnóstico? Y después, igual de la pesquisa, hay que hacer un test confirmatorio, ¿no? Sí, un screening. ¿Qué? La mutación del gen se busca. Ahí está. Frecuencia. Ahí está. Para eso tenemos que explicar, antes de contestar esa, brevemente la genética de esta afección. Es una enfermedad autosómica recesiva, ya dijimos, ¿qué quiere decir? Que para manifestar la enfermedad precisamos ser homocigotas para una mutación patogénica, ¿tá? No alcanza con una mutación patogénica para tener la enfermedad. Tenemos que tener los dos alelos del gen mutados para manifestar la enfermedad, ¿tá? ¿Y cuál es el gen mutado en este caso? Ahí está. Es FTR, que es un canal de membrana, ¿tá?, que transporta cloro, ¿tá?, y que está presente en los epitelios. Y ahí le dice más o menos, en realidad hay lo que se llama heterogeneidad alélica, ¿tá? No todos los individuos con fibrosis quística tienen la misma mutación, ¿tá? Hay varios alelos, más de 1000 alelos, que son patológicos y que se han descrito. Hay algunos más frecuentes, como el delta F508, que está más o menos presente en el 70% de la población con fibrosis quística. Pero no siempre los individuos con fibrosis quística tienen mutación, en los dos alelos la misma mutación. Pueden ser lo que se llaman heterocigotas compuestos. Tienen una mutación en uno, que es patogénica, y en el otro alelo otra mutación que también hace que este canal funcione mal. ¿Sí? Acá les explica, por ejemplo, esta mutación, la más frecuente, hace que directamente haya muy poca translocación de esta proteína a la membrana celular. Entonces, no sale cloro. En esa mutación sí hay canales en la membrana, pero los canales funcionan mal, ¿tá? Son diferentes mecanismos. En realidad son todas mutaciones por pérdida de función del canal, ¿tá? Pero a lo largo del gen puede haber muchas mutaciones que provoquen lo mismo, ¿tá? ¿Se entiende eso? Entonces, estudio de diagnóstico, ¿qué dijimos? La tripsina en el screening neonatal, ¿qué más? El test de sudor, ¿qué vamos a ver? Una concentración aumentada de cloruro de sodio. Y después podemos ir a ver a nivel de este gen, CFTR, ver si hay alguna mutación, ¿tá? En general lo que se usa es un panel de mutaciones, ¿tá? Porque es un gen difícil de estudiar que solo con secuenciación es complicada la técnica, ¿tá? Entonces lo que se hace es mirar las mutaciones más frecuentes, no sé, 30, 40 mutaciones más frecuentes para cada población, ¿tá? ¿Se miran eso? Si no se encuentra nada, se puede expandir un poco más el panel, ¿tá? Panel de mutaciones frecuentes para fibrosis quística. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia de los hijos afectados para la pareja 4, 3, 4, 4? 25%. Ya lo dijimos, ¿no? Sí. Si la hermana 5, 4. 5, 4. 5, 4. Se casara con un primo hermano. Con él. ¿Cuál es la probabilidad de tener un hijo enfermo? Bueno, acá se complica. Primero, ella, ¿qué probabilidad? Hay que ver qué probabilidad tiene de ser portadora. 50%. Ahí está, ¿se acuerdan del cuadrito de Punet?
que íbamos a tener 25% homocigotas recesivos, o sea, afectados, 25% homocigotas dominantes y 50% de portadores. ¿Tá? Ella, la probabilidad, en realidad no es 50%, es 2/3, porque ya sabemos que no es afectada. ¿Tá? O sea, nuestro espectro es, entre los que no son afectados tenemos 1/3 que son homocigotas y 2/3 que son heterocigotas. Bien. ¿Y cuál es la probabilidad del primo de ser portador? Sabemos que ella, es portadora porque se lo pasó a este. ¿Tá? Viene todo por esta rama de la familia. ¿Tá? Estos no. Entonces, ella es portadora. La probabilidad de que él sea portador, ella sea portadora, no, es lo mismo. 2/3. Ya sabes que no es afectada. Ya sé que no es afectada. 2/3. No, pero ahí... Ah, no, ella no tiene que ser afectada, claro, porque no se cruzó con un... Perfecto. Es 50%, muy bien. O sea que digamos, 50%, 0,5, la probabilidad de que él sea portador... 25. No, 0,5 nuevo. Un tercio por medio. No, esto no es un tercio, esto es 0,5, perdón. Esta es a grande a chica y esta es a grande, ¿tá? Porque es población general. ¿Tá? Entonces, a grande a chica... Considera población general como sana. Sí, lo más probable es que este sea heterocigota, aparte que no tiene Sí, no tiene hijos. ninguna. Entonces, este es a grande a chica. Probabilidad de transmitir el a chica a este 50%, o sea, la probabilidad de ser portador 50. Y la probabilidad de transmitirle a este 50. O sea que es 0,5 por 0,5 por la probabilidad de que ella sea portadora, que era 1/3. Entonces, 1/3 por 0,5 por 0,5. Y además hay que agregarle por 0,25, que es la probabilidad de que si los dos son portadores tengan un hijo afectado. ¿Tá? Entonces quedó 0,5 por 0,5 por 1/3 por 0,25. Es para hacer cálculo, no le vamos a preguntar esto del examen ni nada. Solo para pensar un rato. ¿2? Va. Baja. Si ponen baja está bien. 15 de cerebro. Bien. Si la hermana 5, 4 se casara con un hombre sano, no relacionado, ¿cuál es la probabilidad de tener un hijo enfermo? La probabilidad de eso. ¿La probabilidad? Es la probabilidad de la población general. Ahí va, esa es la probabilidad de que la pareja tenga la enfermedad. Es la prevalencia del alelo en la población general, o sea, la prevalencia de portadores en la población general. ¿Tá? Que para fibrosis quística no sé bien, creo que es uno... ¿Tanto? Me parece que uno en 40, por ahí, uno en 50. Tengo que ir a chequear. Bien, entonces, esa es la probabilidad de que su pareja sea portador. ¿Tá? Es un individuo de la población general que si no tiene antecedentes en la familia, su probabilidad es la frecuencia de portadores en la población. Y la probabilidad de ella de ser portadora ya la habíamos calculado, que no me acuerdo cuánto era. Era 1/3. ¿Tá? Entonces la probabilidad de tener un hijo afectado es 1/3 por la frecuencia de portadores de la población por 0,25, que es la probabilidad de que dos portadores tengan un hijo afectado. ¿Tá? Primero tengo que calcular cuál es la probabilidad de cada uno de ser portador. Y después que digo que los dos son portadores, la probabilidad de que tengan un hijo enfermo es 0,25. ¿Sí? Con esto no se compliquen, es solo para pensarlo nomás. Bien. Concurre una consulta a una madre y sus 2 hijas a las cuales se le realizó diagnóstico de síndrome de Rett. Y ahí les muestran
la madre con una pareja tuvo una hija con síndrome de Rett y con otra pareja también tuvo una hija con síndrome de Rett. Y les pregunta si saben qué es el síndrome de Rett y cuáles son las características clínicas. ¿Alguien pudo leer del síndrome de Rett? Es una enfermedad que se da en niñas, no me acuerdo muy bien, pero se provoca una regresión en el desarrollo de las conductas adquiridas. Bien. Tienen como estereotipia en las manos. Bien, ¿alguien más? Claro, son niños que tienen un desarrollo neurológico acorde a la edad hasta que en un momento le tienen y puede hacer o regresiones o no avanzar desde el punto de vista neurológico, tanto en todas las áreas del desarrollo, también puede tener como comportamiento autista. Bien. Que es asociado al cromosoma X, que los varones afectados en realidad el fenotipo es muy agresivo y muerte antes del nacimiento o en la etapa neonatal, y que las mujeres el fenotipo puede variar por el tema del silenciamiento de los X. Ahí va, de la inactivación del X. Bien, perfecto. Entonces, es una enfermedad del neurodesarrollo que es progresiva y que lo característico es que las niñas, que son las afectadas en general, o sea, en casi todos los casos, salvo algunas excepciones que podemos nombrar después, tienen un desarrollo normal hasta el año y medio por ahí, y ahí tienen una regresión en las conductas, ¿tá? Sobre todo las motoras y el lenguaje, con una microcefalia adquirida, y sobre todo es característico, no sé bien cómo se dice técnicamente, pero como la pérdida de funcionalidad de los movimientos intencionados de las manos, y empiezan con estereotipias de las manos. ¿Tá? ¿Qué? ¿Ataxia tienen? Creo que sí, que pueden tener, sí. No sé, la Francia, en realidad, después van agregando elementos históricos y de practicidad y de funcionalidad. Y bueno, terminan sin ambular. Bien. O sea que es una enfermedad muy severa. ¿Tá? Y está dada por una mutación en el gen MECP2, que es un gen que está en el cromosoma X, por lo tanto tiene una herencia ligada al X. ¿Tá? Y es lo que decían las compañeras, que los varones tienen solo un cromosoma X, por lo tanto son hemicigotas para los genes ubicados en el X. Solo tienen una copia. ¿Tá? Entonces, para una enfermedad recesiva, en realidad, yo si tengo una copia normal y la otra sana, no tengo la enfermedad, pero en el caso de los varones, como solo tienen una copia, no tienen la contrapartida del cromosoma Y, son hemicigotas, cuando tienen la mutación, tienen la enfermedad. ¿Sí? Entonces, es mucho más severo en los varones, y en general son abortos u óbitos, no nacen. ¿Cuál es el modo de herencia de la enfermedad? Ligado al X recesivo. ¿Cómo se realiza el diagnóstico molecular? Se secuencia el gen MECP2, que es el que planteamos que es el gen causante de la enfermedad. ¿Tá? Tiene heterogeneidad de locus, no es que haya solo un gen, hay otros genes, no me acuerdo, FOG, no sé cuánto, ¿tá? Que dan síndrome de Rett no clásicos y que ahí puede haber presentación en hombres, ¿tá? Y porque no son ligados al X. ¿Tá? Pero el Rett clásico está causado por el MECP2. Y bueno, y lo particular de esto es que decimos que es una enfermedad recesiva ligada al X, pero tenemos una madre
que no tiene síndrome de Rett y que tiene 2 hijas con síndrome de Rett. ¿Tá? Cuando tuvo la primera hija, ahí ¿qué podemos pensar? Que la madre es heterocigota. Yo estoy diciendo recesiva todo el tiempo, pero es una enfermedad dominante ligada al X, perdón. ¿Tá? Es una enfermedad ligada al X dominante. Todas las niñas que tengan el X afectado van a tener la enfermedad. Puede haber grados mayores o menores por el tema de la inactivación del X, que si hay una inactivación sesgada y se inactivan más X con la mutación, puede ser un fenotipo más leve, pero en realidad es dominante y tiene una penetrancia completa. O sea, las personas que tienen la mutación tienen la enfermedad. ¿Tá? Entonces, ¿cómo explicamos para una enfermedad dominante? ¿Tá? Que es ligada al X, que los varones no pueden tener la enfermedad, no la pueden transmitir, no la pueden tener porque es más severa en ellos, y no nacen. Tenemos una madre que es sana, que tiene una hija afectada con síndrome de Rett, viene a la consulta sin la otra hija, ¿no? Todavía no tuvo la otra hija, y ahí ¿qué le decimos? El riesgo de recurrencia es bajo, porque probablemente sea una mutación puntual, una mutación de novo. Claro, que en principio lo que pensamos es que es una mutación de novo que ocurrió al azar en ese cigoto o en sus gametos, pero que no tiene un riesgo de recurrencia mayor, o sea, mayor al de la población general, ¿tá? Pero cuando viene con un segundo embarazo con una niña con un síndrome de Rett y se confirma que es una mutación en MECP2 en las niñas, ahí ¿qué tenemos que pensar? Ya de nuevo no era. Y penetrancia Bueno, no, en este caso no, la penetrancia es completa. Sí, lo podemos pensar, eso que sea una enfermedad dominante con penetrancia incompleta. Quiere decir que la madre tiene el alelo, pero no manifestó el fenotipo. Pero el síndrome de Rett tiene penetrancia completa. Hay mosaicismo germinal en la niña, en la madre. En la madre, o sea. Ahí va, que lo que tenga la madre sea un mosaicismo gonadal, o sea que no tenga la mutación en las células somáticas, por lo tanto no tiene fenotipo, pero sí lo tienen las células germinales. Entonces ahí el riesgo de recurrencia es difícil de calcular porque no sabemos en qué porcentaje las gonadas están afectadas. En principio son riesgos altos, ¿no? Tuvo 2 embarazos. ¿Puedes explicar de vuelta eso? Lo del mosaicismo. Mosaicismo gonadal es mosaicismo que hay 2 poblaciones celulares en el cuerpo. ¿Tá? Algunas que tienen 2 cromosomas X y 2 genes MECP2 sin la mutación, o sea que son homocigotas para el alelo normal, y tienen alguna población de células que son heterocigotas, que tienen la mutación. ¿Tá? Ocurre por mutaciones que se dieron en algunas células en el embrión temprano, que mutaron, y las descendientes de esas células, tienen la mutación, pero todo el resto de las células no. ¿Tá? Entonces, cuando es gonadal es que está confinado a las gónadas, las células somáticas no lo tienen. A veces podemos buscar en la sangre si está la mutación y encontrarla en un bajo porcentaje de células, porque en realidad no sabemos la distribución de ese mosaicismo. Sí sabemos que están las gónadas y sabemos que en el resto de los tejidos, por lo menos, si tiene un porcentaje muy bajo. ¿Tá? Pero no sabemos porque no tiene fenotipo. Pero no sabemos cuál es el fenotipo de cuál es el porcentaje de gametos que tiene la mutación y cuál no. ¿Tá? Entonces más difícil calcular el riesgo de recurrencia. Bien, cuarto caso. Paciente de 25 años es derivada junto con su pareja de la Policlínica de Genética Prenatal por el antecedente familiar de una hija de 7 años con una distrofia muscular por déficit de merosina que se diagnosticó por biopsia. ¿Tá? Es una niña de 7 años que anda en silla de ruedas y tiene una biopsia que informa déficit de merosina. Es la tercera gesta, un parto vaginal, un aborto provocado. ¿Tá? El segundo aborto que se hicieron fue por la posibilidad de volver a tener una hija quedó embarazada y ante la duda de tener una hija con un déficit de merosina, hicieron un IVE. Y está cursando, ahora está embarazada
esta mujer y está cursando 7 semanas de edad gestacional. Su hija tenía biopsia muscular que informaba cambios crónicos compatibles con distrofia muscular congénita por déficit de merosina. No se había realizado análisis a nivel de ADN para confirmar el diagnóstico. ¿Por qué sería necesario contar con un diagnóstico molecular en la niña? Para confirmar la patología Para confirmarla. y relacionarla con... Pero en este caso que tenemos una madre que está embarazada, A la consulta pregunta. Porque podemos Digo, confirmar sí. esa mutación que sabemos que tiene la hermana específicamente. ahí está, nosotros lo que nos interesa ahora es saber de forma prenatal si este feto tiene la mutación o no. En principio, que parece una enfermedad dominante o recesiva. Recesiva, ¿no? Los padres son portadores y el riesgo de tener hijos afectados es 25%. Los padres son sanos. Bien, pero para nosotros hacer un diagnóstico prenatal, o sea, hacer una biopsia de vellosidad corial o de líquido amniótico y ver si el feto tiene las mutaciones, preciso tener un diagnóstico molecular de cuál es la patología de la niña. No puedo ir a buscar todas las distrofias musculares por déficit de merosina. Tengo que tener, primero se estudia el caso índice, tengo un diagnóstico molecular y ahí voy directamente a buscar la mutación que encontré a los tejidos fetales. O células fetales. Se hace la secuenciación en la hija de 7 años del gen de la menina 2. ¿Por qué se comenzó el análisis por este gen? Esto no tienen por qué saberlo, pero en realidad también la distrofia muscular por déficit de merosina tiene heterogeneidad de locus. Hay varios genes que pueden explicar la enfermedad. Lo que se hace en esos casos es estudiar un panel de genes. No es lo mismo que les dije hoy yo, panel de mutaciones para fibrosis quística. Estudias un gen y muchas mutaciones. Acá lo que se hace es estudiar un panel de genes de todos los genes que se saben que están asociados a esta patología. ¿Tá? Pero a veces se puede empezar estudiando el gen más frecuente y si no te da, estudiar los otros, ¿tá? Porque es más barato. ¿Tá? Y en este caso hicimos eso. Este gen es el más frecuente, que con mayor frecuencia se asocia a distrofia muscular por déficit de merosina, por lo tanto lo estudiamos. ¿Se entiende? Por prevalencia. Hay veces que hay un gen que explica la patología. ¿Tá? Por ejemplo, en el síndrome Rett clásico es el MECP2 y no hay otro. Pero hay veces que hay heterogeneidad de locus y ahí las estrategias diagnósticas cambian. Ahí. Este es el resultado que entrega el laboratorio donde se realizó la secuenciación. Entonces dice que la paciente es heterocigota para una mutación, ¿tá? Que es una adición de 2 pares de bases en el gen de LAMA2 y también es heterocigota para otra mutación que es una mutación puntual que cambia una base por otra y genera un codón stop. ¿Tá? Las dos variantes que se encontraron son variantes patogénicas, ¿tá? Que ya están descritas en otros pacientes con esta enfermedad. ¿Tá? Es importante a la hora de analizar los resultados. Nosotros cuando vamos a estudiar el genoma tenemos capacidad de detectar variantes, pero a veces la capacidad de interpretarlas es más difícil, ¿tá? Porque no todas las variantes son patogénicas. ¿Tá? En este caso, las dos variantes las clasificaron como patogénicas. A ver, dice ahí, clasificamos dicha variante como patogénica, clasificamos... Tá. Hay varias cosas para fijarse. Si ya está descrita en pacientes con la enfermedad, cuál es la frecuencia en la población de esa mutación, si es una mutación que tiene mucha alta frecuencia, para una enfermedad dominante, por ejemplo, en general no son patogénicas. ¿Tá? Es una mutación porque tendríamos que tener alta prevalencia de la enfermedad en la población. ¿Tá? Otra cosa que se hace también es análisis funcionales predictivos de qué consecuencia tendría sobre la proteína esa mutación. ¿Tá? Si no está estudiada o no está descrita en ninguna persona con la enfermedad,
Eso es para clasificar las variantes, ¿tá? Entonces, esa paciente lo que tiene son 2 mutaciones que son patogénicas, ¿tá? Que es lo que esperábamos para una enfermedad recesiva, que tenga los 2 alelos mutados. Lo que decíamos, no siempre tenemos la misma mutación, no siempre es homocigota. Funcionalmente sí es homocigota porque es homocigota para una mutación que es deleteria, pero en realidad se llama heterocigoto compuesto, tiene 2 mutaciones diferentes en cada alelo, ¿tá? Una que le dio el papá y otra que le dio la mamá. Entonces acá hicimos un diagnóstico molecular de la distrofia muscular de la paciente. Lo que tenemos que ir a hacer es ir a buscar las mutaciones estas en los padres, ¿tá? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si esas mutaciones que encontraron son del mismo alelo o se dice, están en cis o están en trans. Tenemos que ir a confirmar que cada uno de los padres tenga la mutación, ¿tá? Entonces, se estudió a la madre y tenía una y el padre tenía la otra, ¿tá? Entonces confirmamos que los papás son portadores y que le pasaron las 2 mutaciones, cada uno le pasó una mutación, le transmitió una de las mutaciones a su. Pero si no, ¿cómo haría para...? O sea... Puede tener otro gen alterado de los que causan la enfermedad. Puede pasar que, por ejemplo, estudia el padre y el padre tiene las 2 mutaciones. ¿Qué quiere decir? Que tiene en el mismo gen 2 mutaciones, ¿tá? Entonces lo que yo estoy viendo es que la hija en realidad tiene un alelo que tiene 2 mutaciones y el otro, capaz que tengo que ir a estudiar otro tipo de mutaciones, ¿entendés? Puede ser que hay otra... Tiene que haber algo en su otro... Bueno, pero sí, pero tiene que haber, o capaz que tiene otra enfermedad, capaz que es heterocigota y tiene una mutación en otro gen, o sea, yo tengo que confirmar que esto es en trans, se llama, ¿tá? Que tiene una mutación en un alelo y la otra... Una de la en el... madre y una del padre, Sí. claro. Sí. Pero Que tiene te que ser el expliquen mismo. eso. Tiene que ser el mismo. El mismo gen, pero diferentes alelos. Claro. ¿Por qué es necesario estudiar a los padres? Ya dijimos. Se hace un estudio sobre ADN fetal para confirmar o descartar el diagnóstico. ¿Cómo se puede obtener ADN fetal para hacer este estudio? Ahí está. La paciente está de 7 semanas, hay que esperar para hacer vellosidad corial de las 12 más o menos, amniocentesis de las 16. ¿Está? Mejor hacer a las 12 semanas más temprano. ¿Tá? Y se hace vellosidad corial y el informe es heterocigota para la mutación, una de las 2 mutaciones. O sea, es portadora, o sea, va a estar afectada o afectado, no me acuerdo. No. Bien, entonces continúo con el embarazo y digo. Bien. Entienden que teníamos que tener un diagnóstico primero en la niña afectada para ir a buscarlo al feto. Porque no se pueden interpretar sino los estudios. Si no tenemos un diagnóstico en la familia, después es difícil. Bien, lo otro que se puede hacer, ahora que ya tenemos un diagnóstico molecular, si queremos prevenir esta enfermedad severa en la familia, es un diagnóstico genético preimplantacional, ¿va? Que implica una fertilización in vitro, estudiar a los embriones desde el punto de vista genético, a ver si tienen o no esta mutación, y seleccionar los que no tienen la mutación e implantar eso. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces vimos mutación dinámica, la distrofia miotónica 1. Después vimos una enfermedad recesiva muy frecuente, que es la fibrosis quística, autosómica recesiva. Después vimos el síndrome de Rett, una enfermedad ligada al X dominante, con mosaicismo gonadal, un ejemplo de mosaicismo gonadal. Y ahora vimos esta enfermedad que es autosómica recesiva, como la fibrosis quística, pero para ver un poco de diagnóstico prenatal y diagnóstico molecular. Bien, ¿alguna duda? Muy bien.